Caputo, mentime que me gusta, el ministro de Economía de la Argentina, que es básicamente un timbero, un tipo acostumbrado a estar en mesas de dinero y que está manejando el país así, lamentablemente con todos nosotros adentro, e impune. Yo quiero siempre recordar que cada vez que hablamos del ministro de Economía, Luis Caputo, él tiene una causa judicial muy importante. De hecho, ahora que veo que como retornó el año judicial, van a hablar de la causa Cuaderno, ¿sí? De las audiencias y de la causa más grande que hay en el Poder Judicial. Miren, objetivamente, la causa más grande que hay en el Poder Judicial es por la deuda con el FMI. No hay corrupción que haya llegado a juntar 45.000 millones de dólares como los que Caputo le pidió al FMI sin un papel. Sin un papel. Fueron, endeudaron a varias generaciones y no había un expediente. Ustedes saben que en el Estado, para comprar, siempre el mismo ejemplo, pero una resma, una hoja de papel, vos tenés que hacer presupuestos, explicar, che, se me terminaron las hojas, pedir presupuestos a los distintos proveedores del Estado, ver cuál te conviene, ver cómo se va a pagar eso, justificarlo y ahí comprás la resma de papel. Caputo tomó la deuda más grande de la historia argentina, de la historia del FMI, y que nos endeudó por generaciones sin un expediente. Y eso ya está comprobado en la justicia, ya tienen todos los papeles, ya tienen que esa guita se fugó, ya tienen que hicieron el expediente a posteriores, ya tienen que la guita no entró al presupuesto, ya tienen que no tuvo control, ya está todo ahí. Y el tipo es ministro de Economía otra vez. Esa es la causa más grande, ahora que arrancó de nuevo el año judicial, si tienen ganas de hablar de esos temas. Y miente sistemáticamente con dos temas que están relacionados. Uno tiene que ver con las empresas y la producción en la Argentina, y el otro, que es el tema del día y que quiero desarrollar un poco, que es la inflación, y puntualmente con el INDEC. Arranco por el tema de empresas, porque es muy notable un gobierno que se autopercibe amigo del capitalismo de libre empresa, y lo único que pasa es que cierran empresas todos los días. Ayer le preguntaron a Caputo, se lo preguntó Eduardo Feynman, sobre esta situación de que se cierran 30 empresas por día. Mirá. ¿Son conscientes en el gobierno que están cerrando entre 20 y 30 empresas o comercios todos los días? Mira, cierran y abren. Hay gente que está aprovechando, digamos, el cambio. Hay gente que ve, que cree, confía y entiende que ahora es momento de invertir. Porque en lo que te explicaba recién, de trasladarle todo ese riesgo al consumidor, se esconden todas las ineficiencias. Vos no necesitas ser eficiente. Yo te puedo vender cualquier producto a cualquier precio porque no hay competencia, porque no hay producto y no necesito ser eficiente. Entonces, estamos en un esquema en el que es diferente, en el que va a haber un reacomodamiento de empresas y de algunas industrias. Algunas serán más competitivas, otras menos. Dentro de las mismas industrias, algunas empresas serán más competitivas, otras menos. Y eso es lo normal. No, no es lo normal. Y además no pasa. Ahora les voy a mostrar que no pasa, pero quiero antes poner a Javier Milei en una entrevista que dio con Bloomberg después del último evento en Davos en el cual participó, porque esta es la línea de gobierno. Bueno, algunas cierran, otras abren. Mirá. ¿Por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato? Porque también es falso que eso destruye empleos. Es una de las grandes mentiras de los economistas keynesianos, que no les, están arruinando todo el planeta, ¿sí? Y todo lo que tocan lo rompen. Pero, a ver, cuando usted abre la economía, ¿sí? Hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Ejemplo, en Argentina una remera se pagaba $40, sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Bien, esta es la línea del gobierno. Bueno, cierran algunas, abren otras, se pierden efectivamente puestos de trabajo, reconoce Milei, pero se crean en otro lado. Pues no está pasando. La verdad que no está pasando. Quiero mostrarles un mapa
primero del cierre de empresas. Este es un trabajo que hizo el Instituto Argentina Grande en base al SIPA, ¿sí? El sistema que mide la cantidad de trabajadores registrados. Y si ven esto, van a encontrar que están todas las provincias en rojo, excepto una, que es Neuquén, con Vaca Muerta. Es el único lugar donde aumentaron un poquito la cantidad de empresas, apenas un 1,3%. El resto están todas en rojo. Y son más de 20.000 empresas menos, ahí contabilizaron 21.046 empresas menos entre 2023 y 2025. ¿De quién es responsabilidad esto? Bueno, hay otra medición, en este caso la hace Argendata, que es de la Fundación Fundar, que siempre les recomiendo mucho, la verdad que está muy bueno el laburo, que lo que miden es cómo le fue a las empresas en los primeros 20 meses de cada gobierno. Y mide la variación de la cantidad total de empresas empleadoras en los primeros 20 meses de cada mandato presidencial. Y lo hacen desde De la Rúa para acá, o sea, siglo XXI. Si ustedes ven el gráfico, y a los que no están viendo en YouTube les cuento, con De la Rúa en sus primeros 20 meses cayó la cantidad de empresas, con Duhalde en sus primeros 20 meses cayó la cantidad de empresas, con Néstor Kirchner en los primeros 20 meses subió fuerte la cantidad de empresas. Fuerte, digo, fuerte. No sé si podemos hacer zoom en el dato, perdón, Fer, te tiro un ladrillazo como de costumbre, pero la cantidad de empresas que se crearon en los primeros meses los primeros 20 meses de Néstor Kirchner, o sea, casi 2 años, fue enorme. También creció la cantidad de empresas, ahí está, gracias, Fer, 68.000, si leo bien, empresas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Durante los primeros 20 meses de Cristina, de su primer mandato, se crearon también 12.684 empresas. En el segundo mandato de Cristina, esa tendencia se revirtió. Hubo menos 5.500 empresas. Con Macri en sus primeros 20 meses también se redujeron la cantidad de empresas. Con Alberto Fernández en sus primeros 20 meses también, hago una salvedad ahí, fue la pandemia los primeros 20 meses de Alberto. Pero la salvedad vale la pena porque al lado de Alberto Fernández está Javier Milei, que sin pandemia, sin sequía y sin guerra, destruyó la misma cantidad de empresas que durante el gobierno de Alberto, con una enorme diferencia. Repito, hubo una pandemia. Y es más, hago un breve paréntesis. Durante el gobierno de Alberto Fernández, hubo una decisión explícita de salvar a las empresas a través del programa ATP, que era un programa que a las empresas que estaban con dificultades para pagar los sueldos, el Estado ayudó a pagar una parte de los sueldos a cientos de miles de empresas. Cuando digo cientos de miles, son cientos de miles. Desde chiquitas hasta grandes. Incluso acá en el Destape, revelamos en su momento que algunas empresas grandes se habían aprovechado de eso. Y por ejemplo, el Grupo Techint, que fue el primero que salió a despedir gente en la pandemia, había aprovechado el programa ATP para pagar los sueldos de sus trabajadores y de sus directivos. Gracias a esa nota que publicamos en el Destape, el gobierno cambió la forma en la cual se entregaba el ATP y un montón de empresas, incluido Techint, tuvieron que devolver la guita. Y con eso se compraron barbijos, camas, respiradores, etcétera. Digo, para mostrar que hacer periodismo sirve, entre otras cosas, para eso. Y estamos muy orgullosos de esa nota, que en su momento le cayó muy mal al gobierno de Alberto Fernández, porque lo estábamos criticando, pero reconocieron el error, lo dieron marcha atrás y más de 4.000 empresas devolvieron la guita que no necesitaban y que el Estado sí la necesitaba para otras cosas. Cerrado ese paréntesis, si ven, durante los primeros 20 meses del gobierno de Alberto con pandemia, cerraron cerca de 20.000 empresas. Durante los primeros 20 meses de gobierno de Milei sin pandemia, cerraron cerca de 20.000 empresas. Esto surge de la Secretaría de Riesgos de Trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que avisar cuando hacen sus aportes ahí. Entonces, esa secretaría tiene la información de cuántos empleadores hay. Bueno, ayer a Dorni le preguntaron sobre esto y dijo que no son datos oficiales. Mirá. Cierran entre 20 y 30 empresas de todo tipo por día. Eso significa gente que queda desempleada. Pero no son, Edu, no son los datos esos correctos. Esto de cierran empresas y la gente, no son los datos que te muestran ni los datos oficiales ni los datos de consultoras privadas. ¿Y qué dicen los datos oficiales? Fíjate lo que te dice. De hecho, obviamente hay un problema de generación de empleo en términos de la relación de dependencia, o de los asalariados en relación de dependencia. Por supuesto que sí, y por supuesto que estamos a mitad de camino, y es
parte de nuestras modificaciones están en la modernización laboral, que es lo que estamos impulsando a partir de hoy en el Congreso Nacional, en extraordinarias, con la modernización laboral. Bueno, lamentablemente para Adorni sí son datos oficiales, repito, son los datos del sistema de riesgos de trabajo, que son datos que tiene el gobierno. Me sorprende que Eduardo Feynman lea los informes del CEPA, del Instituto Argentina Grande o de Argendata. Bienvenido, Eduardo Feynman, a los datos. Pero lo que dice Adorni es falso. Voy a mostrarles también la evolución de la cantidad de empleadores del 2023 al 2025. En este caso es el informe del CEPA, que es coincidente con el del Instituto de Argentina Grande. Ahí ven una caída de 21.046 empresas desde que asumió Milei hasta octubre del año pasado. Está también la imagen por sector, porque es interesante ver cuáles son los sectores que más empresas perdieron. Uno es transporte, ya que ahora Camioneros está sentado en la mesa de la conducción de la CGT. 5.000 empresas menos de transporte y almacenamiento. El segundo sector que más perdió es comercio. Habrán visto la cantidad de comercios cerrados, 4.184. Después viene servicios inmobiliarios, después servicios profesionales y después está la industria, porque esto es por unidad productiva. Ahora, 2.275 industrias, como ves ahí, representan mucho más trabajadores que las 4.000 de comercio. Y esto se mide, obviamente, en cantidad de trabajadores que perdieron su laburo. Tenés también la evolución de la cantidad de empleadores por sector económico. Pon el siguiente gráfico si podés. Ahí dice. En transporte cayó un 12% la cantidad de empresas. En servicios inmobiliarios cayó un 10%. En la construcción cayó un 8%. En industria cayó un 4%. ¿Sabes lo que es un 4%, 4,5 menos por ciento de fábricas? De fábricas. Y hay algunas poquitas, que son las de abajo, que creyeron. ¿Cuáles son? Actividades administrativas y servicios de apoyo. ¿Sí? Servicios de asociaciones y servicios personales. Y explotación de minas y canteras. Eso es lo único que creció. Quiero mostrar esto para ahora sí, perdón, te invertí el orden, Fer, ponerlo a Manuel Adorni, ¿sí? En el tape número 15, porque ayer trataba de justificar toda esta situación con este ejemplo. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí, barato, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Te escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Empieza a trabajar el importador que importa, vos me negás, qué sé yo, que también está el que producía. Ok. Vos de los $25 que le pagaste al importador por el producto. El silencio es porque se pierden un montón de puestos de trabajo. Voy a tratar de explicarlo. Una fábrica que produce acá necesita determinada cantidad de trabajadores. 100. Para hacer lo mismo importando, no necesita los 100 trabajadores. Con suerte necesita 10. Los otros 90 se quedan en la calle. En la calle. Y no se reconvierte al instante. Yo estoy de acuerdo, y están de acuerdo economistas, empresarios, incluso industriales, de que la Argentina no puede producir todo. No podemos producir todo. Hay cosas que tal vez no nos convenga producir. Y hay cosas que hacemos hoy en la Argentina que por ahí efectivamente nos conviene traerla de afuera más barata y hacer otra cosa. Ahora, eso no es de un día para el otro. Eso no es un gobierno como este que dice, ¿sabés qué? Yo suelto. Si te reconvertís, te reconvertís. Eso no pasa en los países serios. Los países serios toman decisiones de este tipo. Los estados deciden qué industrias fomentar y qué industrias no son rentables y acompañan a una empresa en su reconversión. Cualquier sector que diga, me va a sonar el teléfono a decir, ¿por qué decís mi sector? Pero pongan el sector que quieran. Pongan el sector que quieran. ¿Se puede reconvertir? Se puede. ¿Por qué? Porque el empresario sabe manejar una fábrica, porque los trabajadores pueden aprender a utilizar otra máquina y porque podemos producir otra cosa. Tenemos historia industrial. Bueno, ahora una cosa es reconvertir una industria que lleva tiempo, y es un proceso largo, y necesita nuevas máquinas y capacitación. No es fácil una fábrica que hace jeans, que es el ejemplo que da Caputo, Adorni,
que esa misma fábrica se ponga a producir otra cosa. ¿Lo puede hacer en un futuro? Lo puede hacer. El Estado tiene que acompañarla a eso. Y alguno que esté escuchando me va a decir, ¿por qué el Estado tiene que acompañar al empresario? Que el empresario arriesgue. Bueno, está bien, está el empresario, pero después están todos los laburantes en esa fábrica. Y ahí está el rol del Estado, acompañando a esa fábrica en su conjunto para que se reconvierta. Ahora, lo que dice Adorni, que es, si vos el jean, en vez de comprarlo acá por $100, lo comprás importado por 25, esos 75 van automáticamente a otro sector y ese sector florece, no pasa. No pasa. Y lo único que pasa es que cae la cantidad de trabajadores. Poné el dato, 272.607 trabajadores registrados menos a octubre. Falta noviembre, diciembre y enero en esto. Y esto de vuelta son datos oficiales, porque trabajador registrado, el Estado tiene el número. Y estos son solamente los registrados sector privado. Sumale sector público y sumale no registrado. Ayer, en Radio Mitre, le preguntaron al ministro de Economía, Caputo, sobre esto de la pérdida de puestos de trabajo. Esto decía, mirá. Argentina es un país que, por ejemplo, si vas a la industria textil, tema hilados, puede competir tranquilamente, porque el hilado es algodón y energía. O sea, que podemos ser súper competitivos. Después, lo que es confección, sí, es más difícil, porque confección competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada, y a todos los países se les hace muy difícil competir. Bueno, otros van a competir por diseño, pero en líneas generales, nosotros venimos a defender a los 47,5 millones de argentinos, y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa. Entonces, esos son los famosos, como digo, mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para el que se quede sin trabajo consiga. Ese es el punto. Hay que, digamos, en todos los países, digamos, la gente pierde su trabajo. El problema no es ese. El problema es si no consigue. No, de hecho, acá al lado en Brasil se está creando trabajo. Acá se está destruyendo trabajo. Y otro dato importante es dónde se crea, qué empresas desaparecen y qué empresas se están despidiendo. En el mismo informe del CEPA hay dos números que son muy interesantes, que habla de la cantidad de empresas que se perdieron, primero. Esta es la cantidad de empresas que se perdieron. Según el tamaño de la empresa. Empresas hasta 500 trabajadores, que son empresas desde muy chiquitas hasta ya mediana tirando a grande, y empresas de más de 500 trabajadores. Bueno, el 99,6% de las empresas que desaparecieron desde que asumió Milei son de 500 trabajadores para abajo. O sea, las empresas de más de 500 trabajadores no desaparecen. Esto te muestra también para quién está hecho esto. ¿Ven el número? Hasta 500 trabajadores, el 99% de las empresas que desaparecieron. Pero, renglón siguiente, hay otro dato, que es, con las mismas categorías, hasta 500 trabajadores o más de 500 trabajadores, ¿cuáles despidieron? Y ahí el número se invierte. De los 270.000 trabajadores menos, las que más despidieron son las grandes, con más de 500 trabajadores, el 66% de los casos, y el otro 33% las de menos de 500. O sea que encima, en este momento muy complicado, las más grandes son las que más se están despidiendo, sin necesidad, la verdad. Porque tienen espalda para aguantar. Pueden sostener esto un tiempo. Repito, estos son datos oficiales. Las más grandes son las que más están despidiendo y las más chicas, a ver, una empresa de 400 trabajadores no es una empresa chica, pero se pararon en 500 y la verdad que es notable. Las que desaparecen son las chicas, las que más despiden son las grandes. Ayer habló Sandra Petovelo, porque este es el contexto también de la reforma laboral. Y escuchen lo que dijo Petovelo respecto de qué está pasando con los trabajadores y hacia dónde viran algunos. Mirá. De hecho, hay datos, ¿no? Para nosotros, para hacer propuestas, lo que primero analizamos
son los datos. Y creo que una de las justificaciones más importantes de la modernización laboral tiene que ver con los datos, como por ejemplo que en el tercer trimestre del 2025 un crecimiento económico acumulado del 5,2%, ¿no? Y tanto el crecimiento de trabajadores asalariados formales como informales fue del 0,1%. La diferencia ahora es que, por ejemplo, el crecimiento de los no asalariados, que vendrían a ser los autónomos, fue del 6,3%. Entonces, mientras el crecimiento económico o fue importante, este crecimiento de personal asalariado formal no lo fue. Bueno, lo que dice la ministra de Capital Humano como una buena noticia es que trabajadores que estaban asalariados en relación de dependencia se transformaron en monotributistas. Sin derechos, sin prepaga, sin obra social, sin salario, y ver cómo se las arreglan. Ese es el dato que la ministra de Capital Humano da como positivo. Efectivamente, creció la cantidad de monotributistas. Entonces te morigera en la estadística la cantidad de gente que se quedó sin laburo. Ahora, cualquiera de ustedes que haya sido monotributista sabe que ser monotributista no es igual a tener laburo. El mes que no tenés laburo pagás igual el monotributo. Te lo dice un monotributista desde que tiene uso de razón. Ahora, por suerte, hace muchos años acá estoy en relación de dependencia, pero el Destape fue mi primer laburo en relación de dependencia de mi vida. Ya tenía 2 hijas cuando empecé a laburar acá. Todos los anteriores fueron como monotributista. Y el mes que no cobraba, mes que pagaba igual el monotributo. Eso es lo que festeja Sandra Petovelo. Y todo esto, en el contexto de la noticia de ayer, por eso Caputo, mentime que me gusta, te miente con la industria, te miente con el trabajo, te miente con las empresas y te miente con la inflación ahora. La noticia de hoy, de ayer y que hoy es la noticia principal, es la salida de Marco Lavagna como titular del INDEC, un cargo al cual había llegado en el gobierno anterior, que se quedó durante este gobierno y que estaba teñida hacía rato de la discusión de por qué seguimos midiendo la inflación con una canasta que tiene 20 años. Bueno, en octubre del año pasado, Marco Lavagna, todavía titular del INDEC, explicaba que ya tenían la nueva canasta de medición y que la iban a aplicar pronto. Mirá. La canasta actual es del 2004, pero se hizo una actualización en el 2016. ¿Se acuerdan que en ese momento hubo unos meses donde no hubo índice de inflación? Se actualizó la canasta, en realidad se utilizó la misma canasta del 2004, actualizado, reponderada en el 2016, y a partir de ahí se empezó a medir. Pero la encuesta que estamos dando tiene 20 años. Del 2004, claro. La que hay ahora disponible para usar es del año 2018 que se terminó. Es la que justamente ya está, nosotros terminamos los trabajos en el mes de marzo, marzo de este año, estamos esperando poder implementarla. Estamos en momentos también no los más indicados para hacer estos cambios que son muy sensibles. Esperamos hacerlo lo más pronto posible. ¿Por las elecciones? La parte electoral siempre son índices que, como vos decías al principio, generan mucho ruido para un lado o para el otro. Porque justamente te genera... Al oficialismo siempre le parece que la inflación da alta en cualquier gobierno, en cualquier política, y a la oposición siempre le parece que da baja. Entonces, eso es normal, eso pasa en todos lados. No es tampoco para que decir solo es en Argentina, es en todo lado del mundo. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Me quedo con la frase de Fer Alonso hace un rato que dijo: la inflación es la misma. Porque vos podés medirla con una canasta, con otra, qué sé yo, la inflación es la misma. Y la verdad que es cierto, siempre las oposiciones dicen que la inflación es más alta, pero después está lo que vivimos todos los días. Vas a comprar comida, vas a pagar el alquiler, vas a pagar la luz, vas a pagar el gas, y es mucho más alta en un gobierno con los salarios pisados. Que ahora voy a ir a eso. En un gobierno con los salarios pisados. Insisto con algo que me parece importante. Hay que actualizar el índice de inflación y creo yo que no puede ser discrecional del gobierno de turno, sino que tiene que ser por ley. Y lo digo ahora, lo diré si hay un gobierno con el que esté más de acuerdo, y lo tendría que haber modificado el gobierno anterior también. No podemos tener una canasta de hace 20 años. Y en el 2020, 2021, que gobernaba el peronismo, la canasta tenía 16 años. Es lo mismo, estaba desactualizada. Entonces, tiene que haber una ley que obligue a una actualización de esa canasta periódicamente, fuera de año electoral, y listo. Y se empalman las series para atrás y estadísticamente se puede hacer perfecto. No hace falta depender de la voluntad de un gobierno. Ahora, como dice Lavagna, ya tenían el índice
ya habían renunciado 2 funcionarios importantes del INDEC, porque no se aplicaban la del IPC y la de la EPH, o sea, las 2 mediciones fuertes que hace el INDEC, y ya estaba para aplicarse el nuevo índice. Y voló por los aires Lavagna. Ayer Manuel Adorni, el jefe de gabinete, lo explicó así, mirá. ¿Renunció? ¿Lo echaron? Bueno, porque la desvinculación fue en buenos términos, pero bueno, Lavagna tenía la idea de presentar la nueva medición ahora en enero. Nosotros creemos que eso no era razonable, no porque no estemos de acuerdo con cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace 2 años, nos parecía justo tener un INDEC que que nos dé un índice comparable a estos 2 años, porque si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice. Entonces, nosotros queremos mostrarle a la gente, y es decisión del presidente, efectivamente una comparativa donde la gente pueda ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante. Los índices en general van cambiando, se van actualizando, y lo que se hace es lo que se llama empalme, que es que vos venías midiendo de una forma, actualizar la forma de medición, y para que se pueda hacer lo que dice Adorni, que le iba muy mal en economía cuando trataba de estudiar, pero para que lo entiendas, se empalma con la nueva medición lo que tenías antes. O sea que se puede hacer una continuidad, se puede medir, se puede evaluar lo que hizo el gobierno en estos 2 años. Ahora, incluso, y esto le agradezco al colega Fabián Waldman que me mandó hace un ratito, Adorni a final del año pasado, cuando le preguntaban sobre esto, decía lo contrario. Mirá. Cambiar un método, más allá de que el INDEC debe ser siempre un instituto independiente del Poder Ejecutivo, porque precisamente la validez del instituto está en que sea independiente y que no, como hizo el kirchnerismo, que no se puedan toquetear los números. Al margen de eso, para comparar tenés que usar mismas variables. Entendemos, por supuesto, que las canastas han quedado viejas, por supuesto que el consumo de la gente cambia muy dinámicamente, más en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Hace 20 años por ahí no tenías el consumo de internet, no era importante en tus ingresos, y hoy tal vez es importante y es muy relevante, y tal vez pueda haber un montón de cuestiones similares. Ahora, eso será una decisión que tome el INDEC, y nosotros esperamos que no ocurra, por lo menos por ahora, para que la comparación, por supuesto, siga siendo sobre mismas cuestiones, ¿no? Pero la comparación es con 11 meses atrás, donde los servicios públicos ocupaban muchísimo menos de lo que ocupan el salario de los argentinos. Yo no me voy a 2001 o a 2002, me voy al 10 de diciembre de 2023. ¿Por qué hablas de hace 20 años? No, porque la canasta es de hace 20 años, Fabián. No sé si leíste bien. Sí, por supuesto, pero lo que te quiero decir es, o sea que ustedes por ahora no la quieren tocar. hace 20 años, te hablo de hace 20 años. Por ahora no la quieren tocar, quieren permanecer con este número. Es que nos rompe la comparación. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni, jefe de gabinete, tratando de explicar esto. Ayer se lo hicieron explicar a Luis Majul, que es el vocero paraoficial del gobierno, que repite lo que le dicen. Esta fue la versión que le dieron del gobierno, mirá. Dice muy cerca de la oficina del presidente que Marco Lavagna quería aplicar el nuevo índice ya mismo, y que el gobierno consideraba que el nuevo índice se debe empezar a aplicar cuando el gobierno termine su política de retiro de subsidios y las tarifas no impacten tanto en el índice de inflación. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo, Luis. No quieren que veamos que aumentaron muchísimo las tarifas y que eso hace subir la inflación. Se entiende clarísimo. De hecho, si puedes poner ahora la imagen de la nueva canasta para que se entienda lo que dice Luis. La canasta son una serie de ítems, pero no todos los ítems ponderan igual. ¿Qué significa ponderan igual? No tienen el mismo peso en el número final. Cuando vos ves el número final, hasta ahora el 25% del número final lo representaban los alimentos. O sea, alimentos ponderaba mucho, pesaba mucho en el número final. Y los servicios pesaban el 10%, o sea, menos de la mitad que los alimentos. ¿Se entiende?
el transporte pesaba el 11% y las comunicaciones pesaban el 4%. O sea, haciendo redondo, si vos sumabas alquiler, agua, luz, gas, nafta, transporte, celular, internet y todas tus comunicaciones, ponderaban lo mismo todo eso que los alimentos. Bueno, evidentemente no es esa la relación. Si vos sumás alquiler, agua, electricidad, luz, nafta, transporte y comunicaciones, gastás más que en comida. Por ende, había que actualizar esa ponderación. ¿Qué se hizo? Acá les estoy mostrando el gráfico que me pasó Fer Alonso. Se redujo la ponderación de alimentos al 22%. Igual es importante, o sea, sigue siendo el número más grande. Pero se redujo un poco y se subieron los de luz, gas, vivienda, nafta, transporte, comunicaciones. Y se subieron bastante, ¿sí? Subió de hecho un 40% lo que gastás en servicios, subió casi un 30% lo que gastás en transporte y subió un 25% lo que representa las telecomunicaciones. Eso es lo que cambió. Entonces, como bien dice Majul, por eso se entendió, como ahora van a aumentar mucho los servicios, el gobierno no quería que se mida ahora con el nuevo índice donde los servicios pesan más. Ese es el truquito. Ahora, esto hay que ver cuán caro le cuesta al gobierno. Porque cuando Moreno toqueteó los números del INDEC, fue muy duro para el peronismo. Todavía no se recupera de eso. No digo que haya perdido por eso, no es toda la culpa de Moreno, no estoy hablando de eso. Pero lo que quedó de ese momento fue, tocaron los números del INDEC y se rompió algo que es muy importante, que es nuestro sistema estadístico. La confianza en nuestro sistema estadístico. Después hubo operaciones, la inflación Congreso, todas las barbaridades que hacían. Ahora, esa confianza se rompió. ¿La va a romper este gobierno también? Bueno, ayer decidieron que no se sepa cuál es la inflación que da el INDEC. Me quedo, para mí la frase la dijo Fernando, la inflación es la misma, vos la vas a sentir igual, no te va a alcanzar para pagar la luz, el gas, etcétera, y cuando llegue el invierno, veremos. Pero como ya van a haber hecho los aumentos de tarifas antes, si después hacen el nuevo índice en invierno, quieren que les dé más bajito. Tienen dos problemas y con esto voy cerrando. Uno, lo que decía nuestro compañero Javier Slucky en su cuenta de Twitter, que mostró esto, que es el acuerdo con el FMI. El FMI puso en su acuerdo que para finales del año pasado tenían que cambiar el método de medición de la inflación. No lo hicieron. Yo me animo a creer que el FMI le va a hacer vista gorda a todo, porque como es corresponsable del desastre que han hecho en la Argentina, van a dejar pasar todas las barbaridades que haga el gobierno. Pero el segundo, que me parece más importante y que está junto con lo que comentábamos antes, que es la cantidad de empresas que cerraron y la cantidad de laburantes que hay, es ¿por qué el gobierno no quiere que tengamos un nuevo índice de inflación, que lo empalmemos con lo del año anterior? Y eso evidentemente va a dar un numerito más alto. El cálculo, les muestro la placa, te da que la inflación acumulada desde que asumió Milei a noviembre del año pasado, entre el cálculo actual y si el cálculo con la nueva fórmula, hay casi 40 puntos de diferencia. 38,7. ¿Sí? O sea, entre la inflación que anunció el gobierno y la inflación que debería anunciar el gobierno si empalma con la nueva medición, hay 40 puntos de diferencia. Y este gobierno puso como techo salarial, como techo de las paritarias, la inflación. No permitió que ninguna paritaria tuviera un acuerdo por encima del número de inflación que daba el gobierno. Entonces, si la inflación que daba el gobierno era más baja, la paritaria era más baja. Si la inflación da más arriba, lo que va a revelar es que las paritarias fueron más bajas de lo que conocemos. Y hay un trabajo de la consultora CP, que le agradezco también a Eugenia Rodríguez, nuestra compañera, que lo leí en una nota de allá del Destape y me la pasó ayer a las 10 de la noche, pobre, la molesté. Pero hay un trabajo que es que lo que te muestra es que el 70% de las paritarias estuvieron por debajo de inflación. El 70% de las paritarias estuvieron por debajo de inflación, de la inflación que anunció el gobierno. O sea que estuvieron mucho más abajo de la inflación que tendrían que anunciar si aplicaran la nueva fórmula y la empalmaran hacia atrás. Entonces yo me animo a aventurar varias hipótesis de por qué frenan esto. Lo frenan porque no quieren el número que debería dar más alto, porque les va a impactar todos los aumentos que están dando en servicios,
porque van a revelar que le bajaron el sueldo al 70% de los trabajadores registrados. Perdón, ya se lo bajaron, que se lo bajaron más. Porque cuando tu sueldo aumenta por debajo de la inflación, te están bajando el sueldo, porque podés comprar menos cosas. Y después está, y con esto ya les quiero abrir la mesa, lo que decía Fer después, los que van a estar puteando con esto. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene bonos atados a inflación. Eso van a cobrar menos. Hay gente que tiene un crédito UVA atado a inflación. Ese va a pagar menos. Y los bancos van a decir, no, pará, me estás mintiendo con la inflación. Yo quiero que la inflación dé más para yo cobrarle más a la gente que tiene un crédito UVA. O sea, esto es un quilombo. Esto es un quilombo y es Caputo mintiendo una vez y otra vez y otra vez.